Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. ¿Quién podría imaginarse las consecuencias de un crucigrama? Hoy en nuestros enigmas hablamos de incidentes de los crucigramas de Daily Telegraph. Y es que en 1944 varios nombres en clave relacionados con el día D aparecieron como soluciones a los crucigramas del periódico británico The Daily Telegraph, levantando sospechas entre el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido ante lo que se trataba de un intento de espionaje. Para hablar de este tema interesante contamos con la ayuda de Shai Shemer, que está ahí no leyendo precisamente un crucigrama, aunque bien atento al asunto. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es maravilloso, muchas gracias. Recuerdo mis tiempos de crucigramas y cómo esperaba que se publiquen. Estamos hablando de un tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la prensa escrita era fuente principal de noticias y los crucigramas no eran la excepción para entretenimiento de la población. Y el diario británico The Telegraph era un asiduo proveedor de estos entretenimientos, y Leonard Dower era entonces el autor de crucigramas de este periódico, era un profesor y de alguna manera es solícito, porque cuando el MI5, Servicio de Inteligencia Británico, que es un servicio de inteligencia que trabaja en forma interna del Reino Unido, lo solicita y se lo lleva. Hay un contexto muy especial. En aquel tiempo había bombardeos en las calles y una parte del territorio europeo estaba ocupado, y también el espionaje trabajaba constantemente. Este profesor, hacedor de crucigramas, ¿sí?, no estaba bien seguro, así cuentan, quiénes eran estos hombres y por qué se lo llevaban. Porque en los crucigramas de varios días anteriores aparecieron los nombres códigos de la operación Overlord, mejor conocida en nuestros tiempos como el desembarco de Normandía o simplemente el día D. Los códigos de la operación fueron apareciendo de la siguiente forma. El 2 de mayo de 1944 apareció el nombre de Utah, el 22 de mayo de Omaha, el 27 Overlord, el 30 Mulberry, el 1 de junio Neptune. Y si tenemos en cuenta que el 6 de junio tuvo lugar el famoso día D, la operación de los agentes del Servicio Secreto Británico, se trataba de ellos comprenden que se trataba de una operación muy importante, y entonces aparecen porque estaban viendo que algo no coincidía. El desembarco en Normandía fue considerado el operativo clave para la victoria de los aliados. Entonces, los hallazgos que se hacen de manera accidental, cuando uno va buscando algo y encuentra otra cosa, y cuando el autor escribe algo y posteriormente sucede algo en la vida real, con detalles, una casualidad, y fue la casualidad que explica aquí algo creíble, de alguna manera, porque de alguna forma terminaron los códigos claves, ¿sí?, en un operativo en los crucigramas de este diario, y esto era algo difícil. Por eso, por decirlo de alguna manera, los agentes del servicio secreto dejaron en libertad al profesor, aunque por poco pierde su trabajo. Continúan componiendo crucigramas durante el resto de su vida, y algunos han tratado de explicar lo sucedido en el 40 aniversario del día de hoy, ¿sí?, hace muchos años, y se trató de dar una explicación a todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Y podemos decir que en tiempos de guerra los niños estaban obsesionados con el tema
hablaban de eso todo el tiempo, así se relata, se fascinaban con la idea de ser soldados. Y en fin, un joven explica, ya después de muchos años, que además que un campamento de soldados se encontraba cerca del Strand School y que los niños lo visitaban asiduamente y que fue allí donde escuchó los códigos de un operativo para el que se estaban preparando. Y esa explicación suena viable, aunque lo cierto es que el profesor Dawes nunca habló claramente de lo ocurrido con el servicio secreto. En ese momento solo dijo que los agentes lo consideraron inocente y lo dejaron ir y no le habían hecho nada. Si el operativo era tan importante, de alguna manera eh, fue tratado como un caso vital. El exalumno dijo también que luego de la visita del servicio secreto, el profesor le preguntó a él de dónde había sacado las sugerencias que escribió para los crucigramas y French le mostró su libreta de apuntes, que era el nombre del niño. El maestro se escandalizó al ver el contenido de sus notas y le dijo que debía quemar la libreta y nunca hablar con nadie sobre ello. Entonces, como ya entendemos, que los crucigramas de este profesor pusieron de cabeza a los miembros del servicio secreto. Hay sobre estas películas también más modernas, sobre cómo un niño autista va descifrando una clave de crucigrama y llama por teléfono, ¿sí? Con, con algunos actores de relevancia de Hollywood. Pero ellos interpretaron en el servicio secreto que todo el operativo estaba en riesgo. Tenemos que entender que el servicio de espionaje y contraespionaje estaba trabajando constantemente. Y si él no hubiera podido comprobar la inocencia y comprobar que esto es un asunto de casualidad, la historia de la Segunda Guerra Mundial sería muy distinta. Esto le costó un interrogatorio intenso a él, a su jefe, y debemos comprender la importancia del operativo donde los aliados se lanzarían de alguna manera y lanzarían una cantidad de armamento para tomar el territorio francés de mano de los nazis. Los códigos designaban las distintas playas en donde se desplegaría el operativo y el nombre código de la misión misma. Así que, también conocido como Operación Overlord o Desembarco en Normandía, participaron 150.000 soldados y 83.000 de los mismos eran británicos. Más o menos la historia de lo que ocurrió, y muchos lo van explicando de muchas maneras. Ahora un libro de Richard Denham cuestiona la veracidad del relato aceptado. Dice así: en un país tan paranoico hasta el punto de rozar la obsesión, donde las conversaciones descuidadas cuestan la vida, ¿qué tan factible, se pregunta él, es que los escuadrones hayan conocido esos códigos, hablado abiertamente sobre ellos y que los escolares habrían encontrado los nombres aleatorios tan convincentes como para pasárselos, sin saberlo, a Dow? Realmente lo que se sabe es que sometieron al profesor a un riguroso interrogatorio. Eso yo ya lo dije. Y solo 40 años después, uno de los niños del profesor, como bien he dicho, contó que había una colaboración entre los niños por su sagacidad y fantasía, una colaboración de ayuda con el crucigrama al maestro cuando se quedaba el mismo en blanco, apelaba a la mente infantil. Y se vuelve a acentuar esta relación de los niños. No nos olvidemos que los soldados también eran tentados en los burdeles para que canalicen información, en la famosa historia de la espía, la Mata Hari, en la Primera Guerra Mundial. Por eso las cosas que bien habían dicho los soldados sería aprovechado para el crucigrama, y a día de hoy no existe realmente otra opinión. Aunque parece fantástico, y volvemos a lo mismo, controlar tantas y diversas tropas y tantos órdenes de mando y controlar con hermetismo máximo todo en una Europa deshecha que trataba de avanzar era muy difícil. Así que estos crucigramas pusieron en jaque al día de
porque estaban los alemanes a la pesquisa constante, y esto se llamó la alarma del crucigrama, porque para activar el servicio secreto no fue cualquier cosa. Y así a los 40 años y a los 80 años el día de ese épico desembarco en Normandía, se sigue considerando esto como una historia interesante y relevante, como el talón de Aquiles está presente frente a una fuerza tan arrolladora como fue el desembarco aliado. Y esto es la clave de aquel desembarco: 150.000 combatientes, como bien lo nombré en un principio. Las coincidencias a veces son imposibles, pero a veces, justamente de tan imposibles que son, dan este desenlace fatídico que terminó de alguna manera en paz. Todo estuvo a punto de irse de bruces por unos sencillos crucigramas. Así que la alarma de los crucigramas estuvo en velo y en vilo a gran parte de la seguridad británica, que ellos no acreditaban que era fruto de la casualidad. No, el 2 de mayo comenzó todo esto de 1944 con el nombre UTA, y eso ya hizo que se disparen las alarmas. Este ciudadano modélico, el profesor Leonard Dow, hizo que realmente se pongan todos los mecanismos de espionaje y contraespionaje a trabajar. Y no estamos hablando de redes, ni estamos hablando de comunicaciones digitales, estamos hablando de un crucigrama que sale a la calle. Por eso podemos decir que la historia es interesante, porque mientras los ingenieros trabajaban con las bombas B1 y las B2, ¿sí? Se puede decir, los antecedentes de la cohetería actual, y mientras se mejoraban las comunicaciones constantemente y las técnicas de espionaje, un sencillo crucigrama en papel que es dirigido a la calle pone en alerta a toda una nación, y no cualquier nación, sino Inglaterra, y se abre un expediente en este asunto, y se trata de investigar, y no pudieron más que encontrar que fue una casualidad. Una casualidad, la de los crucigramas, interesante, y también podemos tener en cuenta otras consecuencias y otras situaciones que acompañaron a ese día D, que quizás no estaba del todo preparado, o quizás había puntos grises. Los alemanes se debatían cuál sería el lugar. Una armada de semejante proporciones no se puede esconder, y el problema de Normandía era también el clima. Se necesitaba mucho apoyo aéreo para ablandar de alguna manera, hacer más de gelatinosa la costa, y podemos decir que era muy difícil mantener todo escondido. Los alemanes querían saber dónde trasladar, y probablemente no fueron muy sabios en esto, y el crucigrama apareció en el momento debido en que todos querían saber, los alemanes principalmente, dónde iba a ser este desembarco. Y fue una coincidencia imposible, pero alertó a todos. Y podemos decir que en los desembarcos en Normandía sí pilló a los alemanes desprevenidos sobre dónde y cuándo sería. Por eso se cuenta que Adolf Hitler estaba bastante tranquilo, o cuentan que dormía cuando tuvo lugar la invasión. Los nazis no pudieron recibir, o el ejército, instrucciones rápidas, no hubo preparación previa, solo enviaron una división de tanques como contraofensiva, y al fin y al cabo no supieron exactamente dónde iba a ser. Podemos decir que a pesar de las alarmas del crucigrama, el plan quedó bien guardado y se llevó con éxito, por lo menos en el tema de la sorpresa. Después vinieron las grandes dificultades y los grandes aciertos, y también grandes fracasos. Es momento de hablar de conclusiones y lecciones finales. ¿Qué aprendemos de todo esto?
Bueno, hay una enseñanza que podemos sacar, que muchas veces no tenemos intenciones de hacer cosas, y hablo de la perspectiva de esta persona civil. Hay una palabra en el diccionario de la Real Academia Española, serendipia, que según la academia es el hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. ¿Fue entonces esto una serendipia? Pues lo único que se dedujo de todo esto es que dicho profesor invitaba a los alumnos a su despacho para que propusieran palabras sueltas que les vinieran a la cabeza y posteriormente les incluirían en sus consideraciones. Y entonces podemos decir que aquí hubo una casualidad que se convierte en realidad y produce realmente una catástrofe. ¿Por qué? Si realmente estas palabras hubieran llegado al enemigo, se hubieran convencido de su origen, tal vez habría que cambiar todo el plan de desembarco. Fueron momentos siniestros y difíciles, pero quedaron realmente no en el olvido, pero sí encerrados en un cajón de los recuerdos, en un baúl de recuerdos, y no fue ya tan determinante. Los nervios y la paranoia, podemos entenderla en los momentos previos al desembarco, era máxima, inmedible, se puede decir, tremenda. Lo cierto es que esos alumnos quizás sabían bastante de geografía, por lo menos, o de algunos otros detalles. Muchas gracias, Shai Shemer, por estar con nosotros y arrojar luz sobre aquellos crucigramas del día D. Si te gustó este enigma, puedes descubrir más en losenigmasdelahistoria.com y también pueden dirigirse al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.